un poeta, la palabra es su vehículo de transmisión. Es la manera que tiene de expresarse. Es como el pincel para un pintor. Sin embargo, en los libros de Enrique Fuenteblanca, nuestro invitado de hoy, se dice que ninguna expresión verdaderamente pura puede ser expresada por palabras. Enrique Fuenteblanca, muchas gracias por venir al Hombre Cubo. Gracias a ti. ¿Cómo gestiona un poeta la frustración de no poder expresar nada verdaderamente puro al estar su arte condicionado completamente por el lenguaje y por la palabra? Es interesante, yo creo que precisamente consiste en que esa frustración es el juego sobre el que se opera. Si realmente el juego de la expresión, del límite en la palabra y lo que se quiere decir es una frustración, entonces no se puede escribir directamente. Eso tiene que ser un ejercicio de autoexploración, de exploración del mundo, de preguntas, y yo creo que eso te tiene que hacer feliz. Es parte del juego conseguir, digamos, que las palabras lleguen a acercarse lo máximo posible a eso que se intenta transmitir, que pueden ser emociones o no sé cómo las describirías tú. Hace poco además leía que una obra funciona cuando el texto dice exactamente lo que quieres decir. Eso a mí no me ha pasado todavía, pero creo que sí. O sea, creo que sin duda hay que hacer un ejercicio de honestidad, de preguntarse si lo que estás diciendo es lo que realmente quieres decir y lo que puedes decir desde tu posición, lo cual es lo más complicado, y también de pasar las cosas por el corazón, por el filtro. Es decir, que te emociones al decirlo porque sea lo que de verdad pensaba. Y sí. Me interesa ese ejercicio de introspección y de autoconocimiento que tiene que hacer un artista a la hora, y más si cabe un escritor dentro del mundo del arte, a la hora de expresar lo que verdaderamente quiere decir. ¿Cómo es ese proceso? ¿Que cada uno tiene una técnica diferente o cómo lo gestionas? Sí, yo creo que cada persona lo afronta de una manera, y además en cada momento de tu vida y en cada obra lo vas a afrontar de una manera completamente diferente. Para mí es distinto cuando escribo poesía que cuando hago ejercicios de arte sin disciplina, o que cuando escribo narrativa. Siempre cambia mucho. Y con la poesía tiende a pasarme que las cosas vienen por una intuición, vienen en un momento dado. Uno siente la necesidad, porque es una verdadera necesidad de escribir, pero luego el trabajo viene luego. O sea, en escribir la idea se tardan 5 minutos, pero en pulir un poema intento tardar meses, ¿no? Y ese trabajo a posteriori es quizá el trabajo más técnico, más pesado, el de reducirlo todo a la mínima expresión, depurarlo de palabras que sobran, cambiar unas por otras, limpiar adjetivos. Son muchas operaciones, pero que son necesarias. Tú eres un artista multidisciplinar, escribes, haces poesía, pero también hablas un poco de la pintura, del arte gráfico, digamos de un arte conceptual que sea más gráfico. ¿Qué tiene de diferente lo que la gente ve, lo que la gente capta, digamos, de arte gráfico, con lo que la gente lee y digamos que tiene que procesar en su cerebro? ¿Dónde crees tú que está la diferencia? Hay mucha diferencia en las historiografías o el pensamiento artístico, la teoría artística, con la que hemos abordado una y otra. Pero en realidad me gusta entender y operar sobre ello sabiendo que ambas cosas son textos. La imagen narra y el lenguaje también. Lo que pasa es que la mayoría de veces nos acercamos a la imagen a través del lenguaje, del pensamiento. Y entonces se tiende a mediatizar. A mí lo que me interesa es el arte que intersecciona la imagen y el texto, y en el que al combinar la imagen y el texto se produce una manera de significar diferente. No es lo mismo en el momento en el que pones una imagen y un texto al lado, se produce una especie de relación dialéctica, en la que de repente la imagen puede ser una oposición, pero también puede ser un complemento, puede tener un significado propio, y a mí lo que me interesa es cuál es la síntesis de esa operación dialéctica, cómo confluye la imagen y la palabra. Y me parece además que las nuevas tendencias dentro de la poesía contemporánea van muy por ahí, y también las tendencias dentro del arte contemporáneo. Entonces, en un momento
histórico, súper mediatizado por la imagen, creo que es el campo donde debemos operar y que debemos explorar. Hablas del contexto de ahora, de la mediatización de la imagen. Yo venía pensando también en la cantidad de contenido que se está creando, de contenido artístico, de que digamos que se ha democratizado. ¿Cómo se filtra ahora lo que está trabajado, lo que está, digamos, lo que tiene una intención de lo que se suelta por soltar, por así decirlo? Es muy difícil. O sea, es que realmente es muy difícil. Yo creo que cada uno tiene que aplicar un propio filtro en el que funcione tanto ese proceso intelectual de preguntarse si las cosas tienen sentido o no, o si las cosas son pura parafernalia mediática, si son engaños, si son honestas, como hablábamos antes de la honestidad. Pero también tiene que haber un poco de emocionalidad, que muchas veces la dejamos aparte. Yo creo que tenemos que apropiarnos de las imágenes, de las cosas y saber si realmente si la imagen quiere decirte algo y si te lo dice. Y posiblemente lo rico del momento es que lo que me diga a mí no va a ser exactamente que lo que te diga a ti. Para mí lo bonito es que todo tenga cabida. Claro. Aprovechando que estás aquí, es obligatorio hablar del movimiento trash, que digamos que puede ser un movimiento que agrupe distintas maneras de expresar una idea, ¿no? Incluso en el campo político, en el campo artístico. ¿A qué es el trash? Para que nos entendamos. Trash, lo guay es que son muchas cosas. O sea, trash es un proyecto, es una especie de máquina o de locomotora que ahora mismo está por ahí arrollando diferentes cosas y eso es muy guay. Realmente cuando empecé con el proyecto, al principio se me ocurrió la idea en la Fundación Valparaíso. Rápidamente la contacté con Bruno y Elena, que son dos compañeros del proyecto que han estado ahí desde el principio. Para mí iba a ser un falso documental. Nosotros queríamos operar sobre la fantasía, queríamos crear una especie de colectivo que no existía, y queríamos crearle una historia y utilizar la ficción como un relato a través del cual entender nuestra realidad, buscar los síntomas de nuestro relato para entender lo que de verdad estaba pasando. Y lo guay es que hubo un momento en el que el proyecto se abrió y nos superó y de repente muchas más cabezas pensantes y muy locas empezaron a apropiarse del proyecto, a hacer lo suyo. Fue cuando pensamos que de verdad estaba funcionando y de repente empezaron a surgir trashers. O sea que no era nuestra intención en un primer momento, pero claro, todo se volvió mucho más interesante porque de repente el proyecto hablaba sobre cómo opera la realidad y la ficción y cómo la ficción es performativa, cómo la ficción de repente ocupa un espacio en la realidad y la transforma. Entonces ahí se abrió una multiplicidad de miradas, de visiones, y lo guay es que se puedan acoger todas y que la persona que venga y que descubra el movimiento y que quiera apropiárselo pueda hacerlo de manera libre, por supuesto sin tener que hablar con nadie, ¿no? Porque es parte de su espíritu. Se habla mucho y hay mucho debate de eso, cuando un artista termina su obra y la lanza al público, por así decirlo, como que ya deja de ser suya. Ya la canción de un artista es de la gente que lo canta, y si la cantan de diferente manera, esa obra ya digamos que forma parte de todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se hace partícipe de la obra. En el trash eso se lleva al máximo exponente, según me acaba de decir, y además se está haciendo más grande, más grande, más grande. Cuando no es en el trash, a mí siempre me ha dado curiosidad por saber cómo el ego de los artistas, digamos que hacen suya una creación a la que le dedican esfuerzo, trabajo, cómo la pierden, eso cómo crees que se gestiona normalmente, y si crees que en el trash se hace de manera diferente a en el resto. Hombre, aquí es verdad que surge una dicotomía importante, porque una cuestión hace referencia a lo que es la propiedad cultural o la apropiación cultural, que a mí no me interesa demasiado. Creo que es algo que no está dentro de mis principios y me gusta entender las obras como cosas abiertas, y después está el problema de la realidad material del artista. Al fin y al cabo, si un artista está comiendo, yo no sé si por suerte o por desgracia, yo no como de lo que hago. Supongo que más por desgracia que por suerte. Pero cuando realmente sí tienes esa necesidad material es completamente diferente, y estamos en un momento en el que de verdad es muy importante encontrar un equilibrio entre la realidad material, el sustento
y la idea de propiedad artística, que yo creo que tiende a ser negativa, que tiende a ser dañina. En el trash, digamos que es un poco reflejar el espíritu de los márgenes, de la periferia, de los olvidados, de los clásicos, lo que serían los leprosos, ¿no? No sé cómo se conjuga, digamos, ese estar totalmente en contra de la institucionalización del arte o de usar el arte como producto con el que comerciar, con la necesidad material de los artistas. Quiero decir, para el trash, ¿es posible una sociedad en la que los artistas vivan de su propio arte? Para mí lo interesante de Trash es que precisamente es un juego sobre el conocimiento de ese enfrentamiento a las instituciones. Lo complicado vendría si realmente intentásemos crear un sustento material alrededor de Trash, y por el momento lo guay ha sido que no lo hemos hecho. Es decir, hemos tenido la libertad de no hacerlo. Y siempre hemos buscado espacios en los que la idea de lo colectivo, de la no propiedad, la idea del no beneficio, una idea del artista como un creador que no está buscando el beneficio, ha funcionado y ha sido acogido. Pero sería una contradicción si intentásemos mover un proyecto como Trash dentro de los límites institucionales de dispositivos que funcionan de otra manera. Con esto quiero decir, llevar Trash a un museo tradicional para mí no tendría mucho sentido. Entonces, bueno, precisamente lo interesante es que plantea la pregunta. Y no solo plantea la pregunta, sino que hasta el momento ha encontrado ciertas respuestas, ciertas cabidas muy basadas en la propia experiencia y en lo que hemos obtenido de la experiencia, que ha sido algo maravilloso. Ha implicado convivencia, ha implicado diálogos, ha implicado aprendizaje, y para mí todo eso es una forma artística muy válida y también muy necesaria hoy en día. A mí me parece directamente que el trash ha sido llevar la creación literaria, al final eres poeta, eres escritor, al nivel de eso, al colectivo, y todo el mundo hemos participado de una forma, todo el mundo que sabíamos de la existencia del trash, hemos participado de una forma u otra del mismo movimiento, aunque fuera sin quererlo, ¿no? Directamente el simple hecho de saber que existe y saber que es algo ahí que puede ser estéticamente atrayente porque rompe además con lo que hay establecido. La verdad que yo me lo he pasado pipa y no tenía ni idea de que era una ficción literaria, ¿no? Me vas a permitir que yo diga una cosa que para mí ha sido justo lo contrario. Para mí ha sido llevar el mundo y la actividad de un montón de gente muy guay a mis ficciones literarias. Y eso ha sido muy chulo, porque en el momento en el que Trash empezó a ser un proyecto colaborativo en el que mucha gente empezó a aportar muchas visiones muy diferentes a las que se habían pensado en un inicio, de repente, no sé, al final todo mi mundo se bajó 5 o 6 peldaños, y es cuando empecé a disfrutar, cuando empecé a quitar las pretensiones de un proyecto que tiene que funcionar de esta manera, tiene que ir así, y empecé a sorprenderme y a aprender. Digamos que sería un poco cuando el caos se apoderó de yo, la referencia que tengo del trash es de una fiesta en Madrid, es la primera y última, creo, referencia que tuve, aparte de lo que hay escrito, lo que hay hablado. Me interesa saber cómo se combina el arte y la fiesta para ti. No sé si eres fiestero, eso es lo primero. Muchísimo, demasiado. Bueno, yo aparte de participar en Trash, también participo en otros colectivos como Diesel Design, que es un grupo, digamos, de perreo periférico y creación de amigos de aquí de Sevilla. Y para mí tanto la fiesta como el humor han sido 2 asignaturas pendientes de la academia siempre. Y que además es algo que aquí en Andalucía tenemos muy claro, ¿no? Cuando uno ve unos carnavales o cuando, ¿no?, entiende ese espíritu más flamenco, más flamencao, de repente descubre que la institución no tiene por qué ser un cubo blanco de ideas serias y discursos aburridos, sino que de repente un proyecto artístico, una intervención artística se puede montar como una fiesta, y eso alimenta. De hecho, es lo que se da más a menudo, ¿no? Siempre que hay una creación artística, una exposición o algo, al final la gente se junta, la gente está disfrutando y pasa lo que pasa. Claro, o sea, al final vamos muchas veces a las inauguraciones por la cerveza y las cositas que te ponen, y a mí eso me parece genial, porque el arte no deja de ser una manera de relacionar unos con otros. Y si perdemos eso de vista, si se convierte en un proyecto individualista de apropiación de ciertas ideas y de competición de ego, entonces todo se desmonta y ¿para qué vámonos? No tendría sentido. Creo que no tendría sentido, por lo menos para mí. ¿Cómo es la fiesta perfecta? No existe. O sea,
no existe, pero tiene que haber flamenco. O sea, alguien tiene que estar haciendo compases por solear en la mesa, si no, no es mi fiesta. Volviendo un poco al trash, antes de eso, de saber qué era, digamos, eso, de lo que se ha convertido, me da la curiosidad y me surge la duda, que me surge también en muchas cosas, como de aspiración de cambiar las cosas y de reestructurar la realidad. Si el trash es sustancialmente marginal, de los oprimidos, de los ignorados, de los cuerpos no normativos, que se habla también mucho, si pretendiese ser hegemónico, ¿seguiría siendo trash? Digamos, si triunfase la idea, ¿seguiría existiendo o tendría sentido su existencia? Claro, para mí precisamente aquí empezó lo divertido, aquí empezó el juego cuando yo empecé a preguntarme cosas. La cuestión es que precisamente el hecho de que fuera una ficción lo que te permitía era tomar cierta distancia, era saber que como eso no iba a pasar, todo estaba permitido. En el momento en el que de repente ciertas personas lo interiorizan y empiezan a tomarlo como, no como una bandera, pero sí como una identidad real o posible, se plantean muchísimas preguntas. Yo no creo que sería muy ilusorio volver a la idea de los grandes relatos. Precisamente a mí lo que me interesa del mundo contemporáneo, y me parece que es lo que nos separa de una modernidad muy peligrosa que alimentó a unos fascismos horribles, fue la idea de grandes relatos emancipadores a través de los cuales el ser humano se liberaría y acabaría una historia o una manera de historia. Yo creo que precisamente lo interesante de Trash es que lo que se plantea no es hacer un gran relato, sino hacer juegos en los que todo quepa y que tampoco es de los márgenes. Es decir, lo guay es que no es de ningún sitio. Puede llegar a cualquier persona y sabiendo que es una fantasía y que puede tomarla como quiera, apropiársela, y da igual de donde sea, de donde venga. Entonces, bueno, quita un poco la idea del gran relato y quedarse precisamente en esa multiplicidad de cosas. Vuelvo a lo mismo. A mí me interesa saber que hay dos políticas, una grande y otra pequeña. Y la política grande yo creo que se trabaja desde el discurso, desde la organización, desde la creación de otros espacios. Y yo creo que esos otros espacios, y esto ya es una cuestión personal, aquí me desligo del proyecto de Trash, pero creo que se tiene que basar precisamente en la aceptación de las diferencias. Y creo que ese es el gran trabajo de nuestro tiempo. Pero por el otro lado hay una política pequeña, que es la política de puertas para adentro, la política de tu casa, la política de tus amigas, la política de la manera que tienes de relacionarte con el mundo. Y a mí me interesa más esa porque creo que está más al alcance de mi mano. Y yo he sido una persona muy soñadora, que me he querido meter en grandes proyectos, que he querido meterme en grandes cosas, pero no he sido capaz. Y no me da miedo decir que no he sido capaz. Yo no tengo esa inteligencia. Yo lo que sí que tengo son manos para ayudarte en un momento dado y para que tú me ayudes a mí. Y eso es lo que a mí me... Influenciar a tu microentorno al final, ¿no? A lo que tienes más cercano con tu... Sí, porque además, y ahora que estamos en tiempos víricos y nos hemos dado cuenta de cómo funcionan las cosas, de los pequeños entornos se crean múltiples entornos. Y al final todo tiene una estructura muy molecular. Lo que hagamos aquí sobre esta mesa seguramente puede influenciar a una cosa pequeñita que se haga en otra parte, y esa cosa pequeñita en otro espacio. Y eso no significa que debamos abandonar la idea y la conciencia sobre lo político. Al revés, creo que tenemos que estar muy implicados, tremendamente implicados, y ahora más que nunca, porque precisamente estamos en un momento peligroso. ¿Es posible desligar el arte de la política? No lo creo. No lo creo. Creo que se puede desligar la forma, pero creo que el no posicionarte políticamente es tomar una posición. Y además es tomar una posición muy clara que puede decir mucho de tus ideas en un momento dado. Entonces a mí no me interesa un arte que no tenga ojos. A mí no me interesa un arte que no mire a su entorno. Eso no significa que tu forma deba ser la de los discursos, la charla política, la concienciación. Creo que hay muchas alternativas y que todas son respetables.
Pero bueno, creo que si el artista es una persona que opera sobre la realidad y que reflexiona sobre ella, tiene cierta responsabilidad de lo político. ¿Cuál es el papel del artista en lo político, digamos? En lo político creo que depende del tipo de trabajo artístico que haga el artista. Tiene un grado de responsabilidad u otra y va a ocupar un papel u otro. En el momento en el que tú le estás entregando a las personas un discurso, tu conciencia política se agranda. Yo creo que si uno quiere ser artista, tiene que tener cierto grado de compromiso. Y tiene que saber que pronunciarse es importante, porque uno está ocupando una función de comunicación social, ¿no? Cuando ahora, con todo lo que está pasando en Estados Unidos y los grandes problemas de racismo que se está viviendo allí, pero que también se está viviendo aquí, que vivimos en una ciudad como Sevilla y que ni tú ni yo pasamos normalmente por las 3.000 viviendas o por el Bacie porque hay muros que nos separan de ellas. Creo que precisamente ahí sí que hay una responsabilidad de posicionamiento, de pronunciamiento, y en la que si tienes el privilegio de ocupar una posición en la que vas a tener más escuchas, en la que vas a tener más personas pendientes de lo que estés diciendo, también tienes una oportunidad para utilizarla. Ya para ir cerrando, no sé cuánto nos quedará, pero en tu obra se habla mucho del cuerpo y de las emociones y lo quería conjugar un poco con lo que hablas de lo puro. ¿Tú separas cuerpo de emoción, de mente, o crees que el arte aspira a llegar a algo más allá del cuerpo? Yo creo que más que una cuestión de aspiraciones, lo interesante es que el arte te ofrece una posibilidad de crear discursos y textos no tan positivistas, no tan racionalistas, en el que lo emocional sigue teniendo mucha importancia. Y creo que vivimos un momento en el que nos hemos dado cuenta de la existencia de esta, como decía Sara Ahmed, de la política cultural de las emociones, de la manera en la que las emociones, los afectos ocupan o dirigen la manera en la que nos relacionamos. Entonces, claro, para mí tener un espacio en el que pueda operar sobre la emoción es algo importantísimo y algo que en muchos otros espacios ha sido desbancado. Y creo que ahí el arte tiene un privilegio, tiene la posibilidad de sustentarse en un discurso histórico que nunca lo ha marginado. Y por eso me interesa, precisamente, por eso me gusta el arte, porque creo que, y también nosotros desde aquí tenemos muchas nociones de lo que es el pellizco, de cómo te mueve una emocionalidad concreta. Y esa es una herramienta potentísima y valiosísima y no para separar solo, sino también para unir, y nosotros tenemos que tener nuestra conciencia política, quizás debería ir en revertir los movimientos de división, los movimientos partidistas de los que estabas hablando, hacia una unión emocional que observe las diferencias. Para ti, concretamente, no solo para el movimiento trash, ¿el canto de los pájaros es arte? Creo que es muy interesante pensar en un arte animal y que cada vez deberíamos pensarlo más. Y aparte creo que la animalidad es indispensable, tiene que ser uno de los discursos que rompan nuestra manera de pensar. Y creo que estamos viviendo un momento en el que eso tiene cabida y creo que ahí deberíamos estar. Y esto, hay ciertos debates que me parecen importantísimos, como el de la industria alimentaria, la manera personal de alimentarse, y también hay otros debates que van a empezar a surgir y que para mí de verdad recogen ese interés sobre las cosas marginales, ¿no? Y sí, ¿por qué no? Pues muchas gracias, Enrique Fuenteblanca, por venir al Hombre Cubo. Ha sido un verdadero placer y te esperamos pronto. Gracias a ti, cuando queráis. De lujo.
aventura por los laureles. Que para algo soy el bicho que nace de los claveles. Porque yo la quiero, que la quiero de veras. Es porque yo me muero si no estoy a su vera. En un cuartito oscuro nos comimos la merienda y el canasto lo rompimos. Nos comimos la merienda y el canasto lo rompimos. Pues nos lo monta un guainete, caballo que se divoca. Caballo que se dispoca, pues no lo montan buen jinete. Pero la mujer que es loca, no hay hombre que era suete, desgraciadito, a quien le toca. Veneno, veneno, veneno. Tiene que ser de menos, tiene que serme de menos, pero que pa' venir a buscarme como un caballo sin. Like cream on my melon, diamonds are forever like my infinite thought, like respect in the